Buenas noches a todos, ¿cómo están? A todos que nos acompañan aquí en la sala a través del Zoom, y también a todos que están en nuestra plataforma de YouTube. Ok, ahí vamos a estar desarrollando este gran curso o esta gran clase, como quieran llamar, que vamos a estar desarrollando nuestra capacidad, algo que está en nosotros para descubrir nuestro potencial. Entonces vamos a estar aquí como 4 o 5 clases aproximadamente, y quiero decir a ustedes más o menos cuál va a ser la dinámica en este tiempo, ¿ok? Para que todos puedan saber cómo vamos a manejar todo esto. Entonces número 1 es que seamos puntuales, ¿verdad? Todos los jueves a las 8 de la noche, seamos puntuales para aprovechar el tiempo. Cada clase va a tardar más o menos 90 minutos, ¿ok? Para que tomamos tiempo de que yo pueda explicar algo y también interactuar con ustedes en caso de que tenga alguna pregunta o algo. Si usted nos está viendo por YouTube, al final de cada clase va a aparecer nuestras informaciones, nuestros datos para cualquier pregunta, cualquier información y cualquier comentario. Es importante que usted tenga también una libreta, ok, su Biblia, pero lo importante es que es una libreta, un lugar donde apuntar, donde usted puede apuntar. Si tiene alguna duda sobre lo que estamos hablando, usted apunte sus dudas, pero usted puede sacar sus apuntes y escribir sus conclusiones sobre lo que estamos hablando, ¿ok? Y otra cosa que pido es que seamos todos participativos, ¿ok? Que todos podamos participar y entender lo que estamos hablando. Dentro del transcurso de todo esto, hay algunas clases específicas que se va a dejar tarea, ¿ok? Porque vamos a poner es una escuela. Pero la tarea no es para calificarte. La tarea no es para ver si tú vas a sacar 10, 9, 8. La tarea es para que tú mismo te des cuenta si tú entendiste o de qué forma concluiste. Es para que tú mismo te evalúes, ¿verdad? O si realmente estás captando la esencia o la idea, la enseñanza, y de qué forma estás concluyendo. Entonces, las tareas que se dejan no es para que uno califique y para que diga, es que tú sacaste 10, tú sacaste 8, es para que tú mismo te autoevalúes si estás agarrando la onda o no, ¿ok? Entonces, lo que vamos a estar hablando es en base a algo muy hermoso, muy importante, que es lo que tenemos. Tenemos una herencia, ¿ok? Y la herencia es lo que nosotros tenemos que aprovechar, disfrutar, usar, gastarla, ¿ok? Y la herencia no cuesta, la herencia se recibe. La herencia no se trabaja para ganar una herencia, la herencia tú la recibes porque alguien te la da. La herencia no es en base a tu comportamiento, la herencia es en base a lo que tú crees. Tú tomas esta herencia y es tuya y punto final. Pero sí es importante entender que la herencia cambia nuestra perspectiva, la herencia cambia nuestro comportamiento, la herencia cambia nuestra forma de ver la vida. Esto sí es algo muy importante, porque si yo recibo una herencia, pero yo no cambio mi perspectiva de vida, entonces yo no la voy a saber usar de forma correcta. Entonces todo esto lo vamos a estar desarrollando. Pero yo no puedo hablar de herencia si uno no entiende o no sabe de dónde viene esta herencia, ¿ok? ¿Cómo sucedió esta herencia? Porque esta herencia yo la tengo que solo recibir y saber usarla. Entonces tengo que dar primero un fundamento para que usted pueda, que podamos cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de concluir las cosas y poder recibir esta herencia. Si yo le digo ahora a usted que usted tiene derecho a un cheque de $1 millón, usted dice, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿A dónde? Y hay unos que hasta pueden rechazar esto, ¿verdad? Porque dice, pero no es mío. Entonces, ¿por qué no entiende o no sabe el trasfondo o la forma
que esto realmente nos pertenece. ¿Ok? Entonces quiero comenzar con una frase que me gusta mucho, que dice, si tú no sabes quién eres, y si lo vas a apuntar esto, dice, si tú no sabes quién eres, no sabrás dónde vas. Y desde luego, no sabrás cómo llegar allí. Entonces esta frase es muy importante porque aquí habla de tres conceptos importantes en nuestra vida. Si tú no sabes quién eres, el quién eres habla de tu identidad. Si tú no sabes cuál es tu identidad, entonces por supuesto tú no sabes a dónde vas. Esto hablamos de un destino. Entonces tú no sabes a dónde vas, tú no sabes a quién caminar. Yo siempre digo, si tú no sabes quién eres, entonces es muy fácil que alguien te pueda manipular. Es muy fácil que alguien te puede convencer de cosas equivocadas. Es muy fácil que alguien te puede convencer de que tú te desvíes de tu diseño original o que tú no creas en quien tú eres, ¿verdad? Entonces, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes tu identidad, entonces tú no sabes a dónde vas. Tú no sabes a dónde vas a llegar. Tú no sabes cuál es tu destino. Y si tú no sabes cuál es tu destino, menos vas a ver tu propósito. O sea, menos vas a ver cómo llegar a tu destino. Entonces, tres cosas importantes tengo que entender aquí. Identidad, propósito, o identidad, destino y propósito. Yo tengo que tener esto muy claro sobre mi vida, ¿verdad? Si tú no sabes cuál es tu identidad, no sabrás tu destino. Y desde luego no sabrás tu propósito. Hablo de otra forma. Si tú no sabes quién eres, no sabrás dónde vas. Y si no sabes dónde vas, tampoco no sabrá cómo llegar. Entonces tenemos que entender esto, que hay una identidad correcta, hay un linaje de donde nosotros venimos. Hay algo muy importante en nuestra vida que debemos de conocer y creer. Esta es la clave, conocer y creer. Número uno, identidad habla de quién yo soy. ¿Quién yo soy? ¿Verdad? Entonces, esta es la pregunta, o la pregunta que todos hablan de existencial, ¿no? ¿Quién yo soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, en una identidad correcta, concluyendo de una forma correcta, uno sabe quién es. Y si uno sabe quién es, sabe cuál es la importancia de su vida, sabe a dónde vas, sabe cuáles son las herramientas que tiene disponible, sabe su potencial y sabe lo que tiene que hacer con esto. Entonces esto es muy importante, identidad. Proverbios 23:7 dice, así como el hombre cree en su corazón, así él es. Así como el hombre cree en su corazón, así él es. Entonces, la forma que tú vives hoy es la forma que tú crees de ti mismo. Es la forma que tú crees de tu potencial. Es la forma que tú te ves. Y así es la misma forma que tú ves a Dios. Entonces, así como el hombre piensa en su corazón, así él es. Este es su comportamiento. El comportamiento del ser humano es a causa de la identidad que uno cree sobre sí mismo. Tú no vas... porque hoy en día hay muchas cosas que gente hoy se dice ser otras cosas fuera de su naturaleza, porque no se ha encontrado consigo mismo, no ha encontrado con la identidad correcta. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cuando conocemos la verdad, que la verdad es su palabra, la verdad es Cristo, entonces cuando tenemos un encuentro con Cristo, con su palabra, con la verdad, entonces esta verdad es lo que habla de nosotros. Cuanto más yo conozco la verdad, yo conozco quién yo soy, porque está hablando de mi naturaleza, de mi identidad.
Entonces yo tengo que tener muy claro quién yo soy, la identidad correcta. En Génesis capítulo 1 se repite muchas veces que todo se reproduce conforme su género. Todo se reproduce conforme su género. Hay algo muy importante. Cuando la Biblia repite muchas veces una palabra, una frase, es porque Dios está dando importancia a un asunto. Entonces en Génesis capítulo 1, si no me equivoco, son como 7 veces que se repite, todo se reproduce conforme su género. Entonces, esta semana, creo que fue el día de ayer, estaba con mi hija Abigail y ella me salió con la pregunta que todos hacen, ¿verdad? De niños o en juego. Dice, ¿qué nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Y todos empiezan a decir, no, yo creo que el huevo, porque sin el huevo la gallina no hubiera nacido. Y unos dicen, no, la gallina, porque si no está la gallina no sale el huevo. Entonces yo dije a mi hija, dije, mira, si Dios, yo no creo que Dios ha hecho el huevo, yo creo que Dios ha hecho primero la gallina. Porque si fuera de este concepto, todos los animales ovíparos, así se dice, ¿verdad? Ovíparos, primero hubiera nacido el huevo. Ahora, si fuera así desde esta perspectiva, nosotros primero Dios nos había hecho como un feto o un bebé o dentro de una placenta. Pero no fue así. Dice que Dios hizo el hombre, la mujer, ¿verdad? Pero hizo con su capacidad reproductiva. Porque dice que todo se reproduce conforme a su género y a su especie. Entonces, perros se reproducen perros, gatos reproducen gatos, jirafas reproducen jirafas, ¿verdad? Y así por secuencia. Ahora mi pregunta aquí es, ¿Dios se puede reproducir? ¿Dios se puede reproducir? Claro que sí. Y contestaron de forma correcta. Porque dice Génesis 1:26, dice que Él hizo el ser humano a su imagen y semejanza. Dice, haremos el ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios se reprodujo en nosotros. Este es el diseño original. Es la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Ahora, la respuesta fue correcta. Sí, se reprodujo en nosotros. Ahora, el disfrutar esto es un paso más. El vivir esto es un paso más. El concluir esto es un paso más. Una vez una persona me preguntó, pastor, usted habla mucho de que somos la imagen y la semejanza de Dios, pero ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir con esto? Y yo le dije, es que tú eres como Dios. Y se quedó así, porque esto es demasiado para entrar en la cabeza de uno, porque nos ha enseñado que somos malos. Salomón dijo, creo que en el libro de Eclesiastés, y él dijo así, yo he concluido que Dios ha hecho al hombre bueno, pero el hombre encontró 1000 maneras de hacer lo malo. Entonces, el hombre por sus mismas conclusiones, ¿verdad? Pero Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando somos a la imagen y la semejanza de Dios, quiere decir que tenemos su misma forma de pensar, tenemos su misma forma de actuar. Quiere decir que la misma santidad de Jesús, de Dios, está en nosotros. Quiere decir que su mismo poder está en nosotros. Quiere decir que su misma creatividad está en nosotros. Quiere decir que la misma productividad de Dios está en nosotros. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Ahora aquí hay algo importante. Todo se reproduce conforme su género y su especie. Entonces, los perros hablan con perros. Los gatos hablan con gatos. Las jirafas hablan con jirafas. Ahora, ¿Dios se comunica con quién? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
para poder tener con quién relacionarse, para poder tener con quién hablar. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere hablar con nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 8 específicamente, dice ahí que Dios salía todas las tardes a hablar con Adán. Todas las tardes. ¿Por qué? Porque quería relacionarse con él. Quería hablar con él. Y lo podemos ver de una imagen tan así, de una perspectiva tan padre, que Adán no tenía que hacer ningún esfuerzo, ningún ritual para hablar con Dios. No tenía que hacer nada para poder relacionarse con Dios. Él ya estaba ahí. Dios buscaba a Adán para poder relacionarse con él y poder tener una plática, una relación. Y es donde Dios quiere estar con nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Ahora, usted puede estar pensando, como mucha gente piensa, como yo he pensado muchas veces, dice, esto es imposible porque soy un pecador. Esto es imposible porque mi naturaleza es una naturaleza adámica. Pastor, porque usted me está hablando del tiempo de Adán y Eva en el huerto del jardín, en el huerto del Edén. Pero usted está brincando la etapa que ellos se equivocaron. Y si ellos se equivocaron, ellos fueron destituidos de ahí, ellos fueron quitados del jardín, ellos perdieron su naturaleza perfecta, ¿verdad? Ellos cometieron pecado. Entonces dice, y usted puede decir, y ahora yo tengo la naturaleza adámica. Ok, es correcto que Adán cometió este error, Adán y Eva. Es correcto que ellos pecaron. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque hablan del pecado como que nosotros somos, el pecado es malo, pero hablan que el pecador es una persona muy mala. Y esto, dentro de nuestra cultura general, una persona mala es descalificada. Entonces, ¿pero qué significa el pecado? El pecado significa no dar al blanco. Viene del origen griego y dice no dar al blanco. Pecado significa apartar de lo recto y justo. Pecado dice no participar del premio. Entonces voy a repetir. ¿Qué significa la palabra pecado? No dar al blanco, o sea, no tener propósito, no acertar, es equivocarse, errar, ¿ok? La palabra pecado significa apartarse de lo recto y de lo justo, o sea, apartarse de lo correcto. La palabra pecado significa no participar del premio. El comportamiento de pecado es un comportamiento que no me da propósito. El comportamiento de pecado es el comportamiento que no me hace vivir la realidad de lo que Dios habla de mí. El comportamiento de pecado es un comportamiento de una vida de fracaso en fracaso, a causa de una conclusión, de una mentalidad. Entonces, y es una verdad, ¿ok? Y quiero leer Romanos 5:12. Usted tiene que entender esto para que nosotros podamos empezar a hablar de la herencia. Porque entonces usted va a decir, es que soy un pecador y lo que tú me estás diciendo, pastor, esto es imposible, esto no es real. Y lo que quiero que empieces a concluir es que todo está disponible. Todo está disponible. Solo es nada más concluir como Dios concluye de mí. Ver como Dios me ve. Y Romanos 5:12, y lo quiero leer aquí en la Reina Valera, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán se equivocó, y toda la humanidad ganó su naturaleza. O sea, la naturaleza, el ser humano heredó la equivocación de Adán, que es el pecado.
Entonces, mi pregunta aquí es, un niño cuando nace, ¿tú lo tienes que enseñarlo a obedecer o a desobedecer? Tú tienes que enseñar al niño a obedecer, porque él por instinto, él le hace las cosas egoístas. ¿Quién enseñó a los niños o a nuestros hijos que cuando van a la escuela no quieren compartir sus juguetes, no quieren compartir su sándwich? ¿Quién enseñó a ellos a no compartir? Es esta naturaleza que ellos, que ya viene por una herencia, porque Adán cometió un error. La gente dice, es que dentro de la historia de la humanidad hay varios momentos no muy agradables, pero yo digo que el peor momento de la historia de la humanidad fue cuando Adán y Eva salieron del huerto, tomaron esta decisión. Entonces, porque a causa de ellos, toda la humanidad fue constituida pecadora. Pero Dios en su amor, en su misericordia, Dios siempre dentro de la historia, siempre está buscando restaurar esta relación. Porque lo que ellos perdieron fue una persona que vive en pecado, o concluye que vive en pecado, o concluye que es una pecadora. Esta persona pierde su esencia de su relación con Dios. Fue lo que Adán perdió. Adán y Eva perdió la comunión con Dios, perdió la relación con Dios, salieron del diseño original porque cometieron pecado. Entonces, porque por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, sin santidad nadie verá a Dios, nadie ve a Dios. Sin santidad no podemos sentir la presencia de Dios. Sin santidad, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien entraba en el lugar santísimo porque tenía que pasar por diversos rituales para estar en un estado de santificación, porque si no se moría ahí. Entonces, sin santidad, nadie verá a Dios. Ahora, para que esto ocurriera, porque Dios está ocupado en querer relacionar con el ser humano, entonces, ¿qué hace Dios? Dios establece sacrificios. Establece sacrificios para perdón de pecados. Establece sacrificios para quitar el pecado. Entonces, en Hebreos 9:22 habla que sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber, no se puede haber una purificación, vamos a poner así. Entonces dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahí habla Hebreos 9:22. Ahora, Dios establece los sacrificios. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de Levíticos, habla de ofrendas, habla de sacrificios. Y estos sacrificios habla de 5 ofrendas, donde 4 son sacrificiales y una es de granos. Una es de la ofrenda de paz, la ofrenda del holocausto, la ofrenda de pecados, la ofrenda de transgresión y la ofrenda de granos. Son 5 ofrendas. 4 son sacrificiales. Entonces había ofrendas que estas ofrendas significaban el estado de pecado del ser humano. Entonces ellos tenían que llevar una vez al año un animal, un cordero, en un estado perfecto. No podía ser cualquier uno, tenía que ser uno en un estado perfecto. Ellos llevaban con el sacerdote, dependiendo de la ofrenda que era el tipo de cosas que tenía que hacer el sacerdote en este ritual. Pero todo se enfocaba en esto, que ellos ponían la mano en el animal, tenían que confesar sus pecados, tenían que confesar, tenían que abrir su boca y decir todo lo que habían hecho,
que se equivocaron y salieron del propósito, salieron de participar del premio, salieron de poder, se apartaron de lo recto y el justo y lo justo. Entonces ellos confesaban. Pues la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces ellos confesaban todo esto. Pero ellos confesaban, hay dos ofrendas que me gustan mucho y siempre me gusta tocar sobre ellas, que es la ofrenda de pecado y la ofrenda de transgresión. Porque hay gente, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la mayoría de la gente confiesa su comportamiento, lo que yo he hecho. Ok, fui a la tienda y robé un chicle. Padre, perdóname porque robé un chicle. Ok, Dios perdona. Pero ahí no está la raíz del problema, porque no se confesó sus transgresiones. Las transgresiones es la motivación que te lleva a robar. Debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la cruz. Debemos llevar todos nuestros pensamientos, entregarlos en la cruz, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo llevo a la cruz todas mis motivaciones. Una persona que roba, ella no dijo, estoy aquí en la tienda, voy a robar. Ella ya pensó. Una persona que adultera es una persona que no pensó, no dijo, hoy voy a salir y adulterar. Ya miró, ya codició, ya maquinó cómo hacerlo. Entonces hay una motivación. Y a veces la gente no quiere tratar con su motivación. Dios es amor, Dios me perdona. Sí, pero yo no quiero salir de un estado que me lleva de fracaso en fracaso. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Seguimos. Si tiene alguna duda, usted va apuntando y al ratito contestamos todas tus preguntas. Entonces estaba esto en el Antiguo Testamento. Pero por eso es importante que nosotros podamos confesar nuestros pecados, nuestra conducta y confesar nuestra motivación. ¿Ok? Siempre nuestra conducta va pegado a una motivación. Y esto es algo que abro un paréntesis aquí, y siempre hay que autoevaluarse. Estoy haciendo esto, pero ¿cuál es mi motivación? Hay cosas que hacemos que parecen ser muy buenas, pero si nuestra motivación es equivocada, entonces no vamos a tener buenos frutos. Por eso, todo parte del corazón. Entonces tenemos que tener la motivación correcta sobre lo que hacemos. Si no es volver a redireccionarnos. Otra cosa en la Biblia que habla sobre arrepentirnos. Para ver un perdón hay que seguir de un arrepentimiento. Y la palabra arrepentir viene del griego que significa cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar. Entonces, a través de confesar, hay que tener un arrepentimiento, porque es cambiar nuestra forma de pensar. Yo puedo confesar mis pecados, yo puedo pedir perdón, pero yo no puedo llevar un arrepentimiento, porque pasa un tiempo, sigo dando los mismos frutos. Entonces tengo que dar un fruto de esto. Y arrepentirse no es humillarse. Arrepentirse no es sentirse menos. Arrepentirse es cambiar tu forma de pensar. Es cambiar tu mentalidad. ¿Ok? Romanos 5:18, ahí mismo quiero leer lo que dice aquí. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Ok, aquí vemos. Por la transgresión de uno, todos se amolaron. Pero por la justicia de uno, entonces todos los hombres recibieron la justificación de vida. Ahora, ¿quién es este uno? Es Jesús. Ahora, justicia, la justicia de uno
vino a dar justificación a todos los hombres, a todo el ser humano. Ahora, Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así como la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿qué? Adán cometió el error y nos embarró a todos, ¿verdad? Entonces todos creen que por Adán somos pecadores. Ahora, lo que a veces es difícil la gente creer, que por la obediencia de uno, todos fuéramos constituidos justos. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. Entonces, la palabra justicia significa dar a cada uno lo que merece. Dios nos justificó, somos justos. La justicia de Dios fue hecha sobre nosotros. Entonces, lo que merecemos nosotros hoy a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Apunta esta pregunta y contéstese usted mismo. ¿Qué es que nosotros merecemos hoy o tenemos derecho a causa de lo que Cristo ha hecho en la cruz? Si Él fue el que justificó toda la humanidad, nos hizo justo por su obediencia. Entonces, ahora, lo que es que nosotros merecíamos a causa de la naturaleza pecaminosa, a causa de nuestro pecado, ¿qué es que merecemos? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ahora la pregunta es, la gracia de Dios, y la gracia de Dios, la palabra gracia, uno de los significados de la palabra gracia que me gusta mucho es los méritos de Jesús. Significa mérito. Entonces, el mérito de Cristo o el mérito de su victoria hoy pertenece a nosotros. En Él nosotros somos más que vencedores. Entonces, obediencia total, la obediencia de Cristo me hizo justo. Si vamos del concepto del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, para que yo fuera justo, yo tendría que obedecer al 100%, o sea, obedecer toda la ley, sin equivocarse en ninguna. Si yo me equivocara en una, todo lo demás que yo había hecho bien ya no contaba. Tenía que hacer otra vez. Tenía que ser al 100%. Si tú pagas un adeudo, tú debes 1,000 pesos. Si tú pagas 999 pesos, ¿tú pagaste todo tu adeudo? No. Te quedas debiendo 1 peso. Sigues deudor. Sigues deudor. Porque todavía sigue debiendo. Tú dejas de ser deudor cuando pagas los 100 pesos. Los 1,000 pesos. Entonces aquí, Cristo vino y obedeció al 100%. Cumplió toda la ley. Cumplió todo el requisito que usted y yo no podemos cumplir. Que la humanidad no podía cumplir. Él vino y cumplió. Jesús no vino a decir que la ley no servía. Él vino a cumplir la ley para que usted y yo fuéramos justos. Porque Él nos justificó. Ahí mismo Romanos capítulo 8 dice, Él es el quien nos acusará, si Él es el quien nos justificó, que nosotros somos justos. Entonces, si nosotros somos justos, entonces si Él justificó toda la humanidad, ¿qué es que sucedió? Ahí mismo Romanos capítulo 6, y este versículo me gusta muchísimo, este pasaje. Desde el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo concluyes tú dónde está tu carnalidad, tu estado adámico, tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza de fracaso, tu naturaleza de no participar del premio, tu naturaleza de no dar al blanco? Hay gente que dice, es que no sabe, ando peleando con mi carnalidad, es que la carne es débil, ¿no? Y entonces pero escuchar esto de un cristiano o escuchar esto de una persona ya entendida en la Biblia, a veces es difícil comprender, porque ¿qué dice la Biblia sobre nuestra carnalidad? Dice que está muerta, porque se murió con Cristo. Ejemplo fácil. Cuando Cristo muere en la cruz, Él muere en la cruz, pero nosotros morimos juntamente con Él. Entonces morimos juntamente con Él. ¿Y qué muere? Muere en nuestra naturaleza carnal. Muere el viejo hombre. Y cuando Cristo resucita, porque Él vive, Él resucita. Entonces, cuando Él resucita, nosotros también resucitamos. Pero resucitamos en una nueva naturaleza. Resucitamos en un estado sin pecado. Cristo murió en la cruz. Yo morí juntamente con Él. Cristo resucitó al tercer día. Yo resucité juntamente con Él. En una nueva naturaleza. Porque aquí es lo que acabamos de leer. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces tenemos que entender esto. Deje de estar peleando con tus pensamientos que te llevan a cometer errores, o tus pensamientos de fracaso, o tus pensamientos que tú no eres digno del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya llevó esto, ya se murió esto. Entonces cuando sucede esto, mira, para que podamos entender de otra forma, si nosotros vemos que en el Edén todo era perfecto, que Dios salía a tomar cafecito en la tarde con Adán todos los días, que Adán y Eva estaban en un estado perfecto a su imagen y semejanza, y hablaban con Dios y disfrutaban con Dios, que en el Edén todo era productivo. Entendamos algo, en el Edén Adán no sembraba, lo único que Adán hacía era él cosechaba. La tierra daba su fruto por sí sola. Adán tiene que empezar a sembrar cuando él sale del Edén. En el sentido de que él tiene que empezar a trabajar duro. Porque entonces él tenía que trabajar la tierra para que la tierra pudiera producir. Siendo que en el Edén todo era productivo. Entonces, ahí lo que quiero decir es que todo en el Edén está en un estado perfecto. Cuando Cristo muere en la cruz y su sangre, su sacrificio, porque no hay redención de pecados, sino hay derramamiento de sangre. Cristo derramó su sangre perfecta, sin mancha. Y entonces cuando tú confiesas tus pecados, es como poner la mano en este cordero, confesar los pecados, todos tus pecados pasa a este animal, y este animal, todo el estado de este animal pasa a ser tuyo, el estado perfecto. Entonces cuando yo voy a la cruz y confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y entonces mis pecados se quedan clavados en la cruz, se muere con Cristo, pero toda la naturaleza de Cristo pasa a ser mía. Todo esto es por fe. Todo esto pasa a ser mío. Entonces, Cristo, el Padre a través de Cristo, me vuelve a poner en el Edén, en un estado perfecto.
Porque ya no hay pecado en mí. Porque ahora tengo la misma naturaleza que Dios, la misma naturaleza que Jesús. El domingo estaba en la serie de herencia que estaba hablando, empezamos a hablar este sábado, ¿qué pasó? Yo estaba diciendo, ¿por qué somos llamados hijos de Dios cuando confesamos a Cristo? Porque cuando nos acercamos al Padre, Él ve el Hijo Jesús en nosotros. Porque esa misma santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Podemos entrar confiadamente entre su presencia, entre su trono, para relacionarnos con Dios sin ningún ritual. ¿A causa de qué? Porque está la naturaleza de Cristo en nosotros. Podemos disfrutar la esencia de Dios en nosotros. ¿A causa de qué? Porque a causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pastor, es que no, esto se me está haciendo complicado. No es de complicarse, es de tener una sencilla fe. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20, muchos saben de memoria, pero yo lo quiero leer. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate bien, porque somos personas de carne. Pero dice que con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Que ahora ya no vivo yo, pero ¿quién vive en mí? Cristo. Entonces, pero estamos en un cuerpo de carne. Ahora, lo que yo hago en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces aquí hay un concepto muy importante, es que el pecado ya no vive en mí. Lo que hago en la carne lo hago en la fe del intercambio que hubo en la cruz. Yo vivo, lo que vivo en la carne, vivo en la fe de lo que yo he recibido en la cruz, en el intercambio de dejar mi pecado y tener la naturaleza de Cristo en mí. Entonces, ahora es esto lo que vivo en la carne. No tengo que estar peleando con mi naturaleza adámica. Y cuando tú descubres que hay algo que no es correcto, lo único que tú haces es, tú pones todo esto cautivo en la cruz. Y cambia estos pensamientos. Cambia tu comportamiento, porque así como el hombre piensa en su corazón, así él es. ¿Qué vino a hacer Cristo en la cruz? La gente se resume, vino a salvar la humanidad. Vino a dar vida eterna a la humanidad. Cristo vino a restaurar la imagen perdida del ser humano. Cristo vino a dar propósito, identidad a la vida del ser humano. Sí, con Cristo vamos al cielo, es correcto. Pero mientras estemos aquí, hay muchas cosas que disfrutar y hacer, pero de una manera correcta. Entonces, ¿qué quiero decir a ti? Quiero decir que tenemos la santidad de Dios está en nosotros. Tu conciencia te puede acusar. Tu conciencia puede hablar que, oye, estoy haciendo esto mal, estoy hablando equivocado. Pero el Padre te ve en un estado perfecto. El Padre te ve de una forma perfecta. Porque el Padre nos ama tanto. Y una de las cosas que hace el amor es ver la otra persona en un estado perfecto y no ver sus defectos. Esto es lo que hace el amor. Y este es el amor de Dios hacia nosotros. Nos ve en un estado perfecto, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Cristo su Hijo, el único Hijo, por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es este amor que hace ver toda la humanidad en un estado perfecto. Ahora, mi conciencia me puede acusar, pero Dios me ve así. Y si Dios me ve así, yo creo como Dios me ve.
Yo concluyo como Dios concluye de mí quién yo soy. Concluyo, tomo esta naturaleza y entonces este soy yo. Entonces este soy yo, pero es por fe, porque todo comportamiento es resultado de una identidad. Aquí se ha enseñado por muchos años que tenemos que pasar por un ritual y nuestro estado de santidad, que tenemos que ser santos como Dios, ¿verdad? A causa de un esfuerzo, a causa de una serie de rituales, a causa de una serie de comportamientos. Y entonces yo quiero hacer para hacer. Y aquí es lo contrario. A causa de quien yo soy, es lo que yo hago. Si tú concluyes que tú sigues siendo un pecador, lo que tú estás diciendo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para limpiarte, para quitar tus pecados, para restaurar tu naturaleza, para que tú seas una nueva criatura. Entonces, ahora si tú concluyes que tú eres un pecador, que tú eres un inmerecedor, entonces lo que va a hacer es que este va a ser tu comportamiento, porque esto es lo que tú crees de ti. Ahora, cuando tú crees de lo que Dios está hablando contigo, entonces yo digo, yo soy santo como Jesús. A causa de creer que yo soy santo, ¿cuál va a ser mi comportamiento? De santidad. Pero yo me equivoco. Ajá, pero esto no me descalifica. Lo que me descalifica es creer que yo no puedo regresar a la cruz y decir a Dios, perdóname, y tener un arrepentimiento, quiere decir renovar mi entendimiento de una forma correcta de cómo Dios me ve. Y aprender cuál es mi herencia. Y disfrutar cuál es mi herencia. Todo está disponible. Todos tenemos acceso. Y aquí no es a causa de un comportamiento. Si nosotros vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todo es a causa de un comportamiento. Si nosotros vemos en el Nuevo Pacto, con Cristo, todo es a causa de fe. Lo único que te descalifica es no tener fe. La desobediencia es falta de fe. Porque si tú crees, este soy yo, esta es mi naturaleza. Un ejemplo fácil que siempre terminamos dando es un árbol de naranja que produce naranja. Fácil. El árbol de naranja no pelea para dar sandía, no pelea para dar limones, no está triste por no dar limones, disfruta de una manera tan sencilla poder dar naranjas. Y dar estas naranjas para otros comer. Ahora, ¿qué árbol soy yo? Entonces, si yo creo que la santidad de Dios está en mí, produzco santidad porque este soy yo. Perdono, amo y amo al mismo nivel que Dios ama, que es que mi amor hacia ti hace verte en un estado perfecto. Si tú no lo disfrutas, este es tu problema, no mío. Porque yo disfruto amarte. Porque así Dios disfruta amarme. Ahora, que yo disfrute el amor de Dios, este es mi problema. ¿Por qué? Porque su amor está disponible. Dios está dispuesto a relacionarme conmigo y hacerme sentir que la persona más amada del mundo. Pero si yo no me incluyo en esto, entonces yo nunca lo voy a disfrutar. Todo es concepto de identidad. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Jesucristo nos justificó para que seamos justos, pero todo esto es por fe y es por una revelación. Todo es revelado por fe y para fe. Si yo no creo,
entonces aunque esté disponible, no lo voy a disfrutar, no lo voy a vivir. Romanos 3, 21, 26 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, aquí habla de la fe. Somos justificados, somos justos por la fe. Concluimos, para ya ir terminando, y espero que usted concluya lo mismo que yo. Yo no soy un pecador, yo soy hijo. Y no solo hijo, soy hijo heredero. Yo no soy un pecador, yo soy santo como Jesús. Tengo su misma naturaleza, y esto me da acceso al Padre y me da acceso a su herencia. Tu identidad te define. Tus conclusiones tienen consecuencias. Lo que tú concluyes de quién eres Dios y de quién eres tú, tiene consecuencias, a favor o en contra. Tu identidad te define. Ahora la pregunta es aquí. Vemos que todo esto nos da un acceso a una herencia. Ahora la pregunta es, hay 4 preguntas siempre importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi herencia? Y cómo gastarla. Entonces aquí estamos viendo hoy, y no podía hablar de la herencia si no te doy bases de fundamentos para que tú creas en esta herencia y la tome como tuya. Y la tome como tuya. Entonces hay una herencia, que es lo que vamos a ver el siguiente jueves. Y vamos a hablar específicamente de los dones. De los dones ministeriales, los dones de oficio, de los dones motivacionales y de los dones espirituales. Pero usted va a ver en estas semanas que estos dones están tan disponibles que existen en nuestro diario vivir y no nos damos cuenta porque nos enseñaron o nos hablaron que esto es para algunos nada más, y no es así. Entonces, el otro jueves vamos a estar empezando a hablar sobre los dones. Me apasiona mucho esto. Me apasiona porque he tenido yo experiencias en mi vida a causa de descubrir, de vivir estos dones que están disponibles. Estas herramientas increíbles para desarrollar la imagen, la naturaleza de Dios que está en nosotros. ¿Ok? Preguntas. ¿Quién tiene dudas? ¿Quieren hacer una pregunta? Quiero escuchar si tiene alguna pregunta con gusto. Si tiene alguna conclusión sobre el tema, también me gustaría escuchar porque esto edifica mucho. Tú que nos estás viendo por el YouTube, aquí abajo va a aparecer nuestros números de WhatsApp, nuestro email, nuestro correo, para que usted pueda hacer ahí tus preguntas, tus comentarios. Nos gustaría saber mucho de esto.